Algo masivo acaba de moverse bajo la superficie de la geopolítica global, y el silencio de los grandes medios de comunicación ante lo que ocurrió es casi tan estruendoso como las explosiones que iluminaron los cielos sobre el centro de Israel durante casi 3 horas seguidas. Porque lo que ocurrió no fue un intercambio de fuego rutinario ni otro ataque simbólico en una región que ya llevaba semanas al borde de una escalada sin precedentes. Según los primeros datos del campo de batalla, este momento puede eventualmente ser recordado como el punto exacto donde este conflicto entró en una fase completamente nueva y significativamente más peligrosa. Y la parte más inquietante de todo no son las explosiones en sí, es cuánto de lo que está ocurriendo no se está discutiendo con la seriedad que merece. Mientras muchas transmisiones seguían repitiendo que la capacidad de ataque de Irán había sido degradada en casi un 90%, el cielo sobre Israel estaba contando una historia completamente diferente. Durante casi 3 horas ininterrumpidas, explosiones, rastros de intercepción y proyectiles entrantes convirtieron la noche en un campo de batalla sostenido visible desde kilómetros de distancia. Esto no fue un ataque de exploración ni un disparo de advertencia diseñado para enviar un mensaje sin causar daño real. Fue un asalto balístico y pesado y sincronizado. Irán desplegó múltiples capas de su arsenal de misiles en una operación coordinada dirigida directamente al núcleo de la infraestructura militar israelí. Algunos de los proyectiles involucrados llevaban cargas útiles que superaban 1 tonelada métrica de explosivos de alto poder. Varios de ellos viajaban a velocidades hipersónicas durante la fase de reentrada. Los sistemas de seguimiento rastrearon misiles cruzando la atmósfera superior a velocidades que se acercaban a Mach 15 antes de descender hacia sus objetivos. Entre los sistemas identificados estaban los misiles clase Fatah, operando en conjunto con las plataformas balísticas de carga más pesada de la familia Khorramshahr. Estas armas no simplemente sobrevolaron la región. En varios casos penetraron capas de lo que se considera la red de defensa antimisiles más avanzada jamás desplegada por ninguna coalición en la historia del conflicto moderno. El bombardeo ha sido catalogado como la oleada 37 de la Operación Promesa Verdadera 4. Los analistas que han seguido el conflicto desde su inicio lo describen como posiblemente el ataque más largo, más pesado y más técnicamente complejo que Irán ha lanzado desde el comienzo de esta guerra. Y sin embargo, en ese mismo momento, los principales medios de comunicación occidentales seguían informando que las capacidades de ataque iraníes habían sido prácticamente neutralizadas. Esa contradicción plantea una pregunta que no puede esquivarse con elegancia retórica. Si la amenaza realmente se redujo en un 90%, ¿cómo llegó al campo de batalla un bombardeo de esta escala y de esta sofisticación técnica? La brecha entre la narrativa oficial y la realidad cinética que registran los datos del campo de batalla nunca ha sido más amplia en este conflicto. Para entender lo que realmente ocurrió la noche del 10 de marzo, hay que mirar los datos tácticos concretos, porque Irán no simplemente lanzó un grupo de misiles, abrió su manual de estrategia completo en una sola operación. Múltiples niveles de su arsenal balístico fueron desplegados en un paquete de ataque sincronizado con tiempo sobre objetivo. Liderando esa oleada estaba el sistema de misiles Khorramshahr, una plataforma balística de carga pesada capaz de llevar una ojiva que pesa entre 500 y más de 1000 kilogramos de explosivos de alto poder. El linaje tecnológico de este sistema trazó sus raíces hasta transferencias de tecnología de mediados de la década de los 2000, pero lo que verdaderamente preocupa a los analistas militares no es solo su capacidad de carga, es el sistema de propulsión. El misil usa combustible líquido hipergólico, lo que en términos prácticos significa que puede permanecer completamente abastecido dentro de un lanzador móvil durante periodos prolongados, oculto dentro de túneles, camuflado bajo terreno accidentado, esperando silenciosamente hasta que llegue la orden de lanzamiento. Una vez que esa orden se da, el misil puede erigirse y dispararse en apenas 12 a 15 minutos. Esa capacidad de respuesta rápida reduce dramáticamente la ventana de tiempo disponible para la detección por satélite y para los ataques preventivos que los sistemas de vigilancia norteamericanos e israelíes han utilizado para destruir lanzadores antes del disparo. Para cuando los sistemas de vigilancia detectan el lanzador,
el misil puede estar ya en el aire. Para cuando los algoritmos de intercepción calculan su trayectoria, ya está en fase de descenso hacia el objetivo. Según las declaraciones oficiales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, la oleada 37 golpeó varios objetivos estratégicos de forma simultánea. Uno de los más significativos fue el Centro de Comunicaciones Satelitales de Glilot, ubicado al sur de Tel Aviv. Esta instalación funciona como un relevo de comunicaciones crítico, utilizado para la coordinación entre unidades militares y, según la declaración, fue atacada por segunda vez durante este conflicto, lo que sugiere que su destrucción completa o degradación severa es un objetivo prioritario en la planificación iraní. Se reportaron ataques adicionales contra posiciones militares cerca de Beit Yaakov, objetivos en Jerusalén Oeste e infraestructura cerca de Haifa. El paquete de ataque también se expandió fuera de Israel, incluyendo, según declaraciones iraníes, posiciones vinculadas a los Estados Unidos en Erbil y en el Kurdistán iraquí, así como el cuartel general de la Quinta Flota de la Marina Norteamericana en Bahrein. Irán también afirmó haber atacado al grupo de portaaviones USS Abraham Lincoln y a un destructor norteamericano que operaba en el Océano Índico, afirmaciones que permanecen sin verificación independiente, pero que, verdaderas o no, forman parte del mensaje estratégico que Irán está construyendo para los mercados, para sus aliados y para los gobiernos que todavía no han tomado partido en el conflicto. Complementando al Khorramshahr estaba el sistema de misiles Fatah-1, un arma diseñada para comportarse de manera fundamentalmente diferente a los misiles balísticos de trayectoria predecible. A diferencia del arco balístico convencional que los sistemas Arrow 3 y THAAD fueron optimizados para interceptar, este sistema usa un vehículo de reentrada maniobrable que puede alterar su trayectoria durante el descenso final hacia el objetivo. En lugar de caer siguiendo la parábola calculable que los algoritmos de intercepción asumen, cambia de rumbo, ajusta la trayectoria de forma activa mientras avanza hacia el impacto. En términos prácticos para los operadores de los sistemas de defensa, eso significa que los algoritmos de predicción de trayectoria de repente enfrentan un objetivo en movimiento no lineal en lugar de una trayectoria fija que puede proyectarse con anticipación suficiente para posicionar el interceptor. Irán también desplegó lo que se describe como variantes del Fatah-2, que lleva un vehículo planeador hipersónico capaz de ajustar la trayectoria incluso durante la fase intermedia del vuelo, mucho antes de alcanzar la fase terminal de descenso. Si esa capacidad es tan precisa como Irán afirma, permite que el arma maniobre en un punto del vuelo donde los sistemas defensivos tienen incluso menos tiempo de reacción que durante el descenso final. Ese único ajuste en la física del problema complica dramáticamente las matemáticas de toda la defensa antimisiles, porque los sistemas de interceptación dependen en su lógica central de la capacidad de predecir con suficiente precisión dónde estará el proyectil en los próximos segundos. Cuando esa predicción se vuelve fundamentalmente incierta, el cálculo completo de defensa se vuelve inestable. Pero el bombardeo del 10 de marzo no se limitó a una o dos familias de misiles. Las oleadas anteriores y paralelas del mismo día reportaron el uso de varios sistemas adicionales: el Khaybar Shekan, la serie Qadr y las plataformas Emad. Tomados en conjunto, eso representa 5 familias de misiles distintas, todas lanzadas en oleadas superpuestas a lo largo de una ventana operacional de aproximadamente 12 horas, cada sistema operando a velocidades, altitudes y trayectorias diferentes, cada uno calibrado para ejercer presión sobre una capa diferente de la red de defensa israelí y norteamericana. Esto no fue un único proyectil que encontró una grieta en el escudo por casualidad. Fue una estrategia de saturación estructurada con un objetivo claro: sobrecargar la arquitectura defensiva en tantas capas simultáneas como fuera posible hasta que alguna de ellas cediera. La revelación más importante de toda esta secuencia de eventos no provino de las declaraciones iraníes. Provino del lado israelí, de algo que las propias fuerzas de defensa de Israel reconocieron en una conferencia de prensa. Y esa única admisión cambia por completo cómo debe entenderse la defensa antimisiles en esta guerra. Según el informe de las FDI correspondiente a las operaciones desde el 28 de febrero, aproximadamente el 50% de los misiles balísticos lanzados por Irán en ese periodo
estaban equipados con ojivas de racimo. Esta revelación cambia de forma inmediata la ecuación estratégica de todo el conflicto. Las ojivas de racimo se comportan de manera radicalmente diferente a las cargas balísticas convencionales. Una ojiva convencional produce una sola detonación en el punto de impacto. Una ojiva de racimo hace algo mucho más complejo en términos de los desafíos que plantea, tanto para la defensa como para la población civil. A una altitud programada, la carcasa exterior del proyectil se abre, y en lugar de una explosión, libera docenas de submuniciones más pequeñas, cada una llevando varios kilogramos de explosivos de alto poder, cada una convirtiéndose en su propio proyectil independiente, cayendo hacia el suelo a lo largo de una trayectoria ligeramente distinta. Estas submuniciones pueden dispersarse a través de un radio de impacto que alcanza casi 10 kilómetros de diámetro, dependiendo de la altitud de dispersión y de las condiciones de viento. Las fuerzas de defensa de Israel confirmaron que Irán ha estado desplegando estos misiles armados con racimos de forma casi diaria desde que comenzó la escalada. Analistas independientes reforzaron esa evaluación en un informe técnico publicado por la Fundación para la Defensa de las Democracias el 11 de marzo. Su conclusión fue lógica pero perturbadora. A medida que los lanzadores iraníes enfrentan degradación por los ataques aéreos israelíes y norteamericanos, las ojivas de racimo permiten que cada misil superviviente produzca un daño en el campo de batalla exponencialmente mayor. Menos lanzamientos, impacto multiplicado. Y ese cambio ataca directamente la lógica central de la intercepción de misiles tal como fue diseñada. La red de defensa escalonada de Israel, que incluye el sistema Arrow, el David's Sling y la cúpula de hierro, sigue siendo una de las arquitecturas antimisiles más sofisticadas jamás construidas. Pero estos sistemas fueron diseñados principalmente para rastrear y destruir una ojiva entrante singular, siguiendo una trayectoria balística predecible. Las ojivas de racimo cambian ese problema de forma estructural. Si el interceptor destruye el misil antes de que disperse su carga útil, la amenaza se neutraliza. Pero si la ojiva se abre en altitud antes de ser interceptada, la situación se complica de forma dramática. Un objetivo entrante de repente se convierte en decenas de proyectiles independientes, cada uno moviéndose a lo largo de una trayectoria ligeramente diferente, cada uno requiriendo su propia solución de intercepción en un tiempo de reacción que ningún sistema tiene disponible. Ninguna red de defensa antimisiles actualmente desplegada en ningún lugar del mundo tiene la capacidad de rastreo simultáneo para interceptar en tiempo real las decenas de bombetas liberadas por una sola ojiva de racimo. Hay además una complicación adicional raramente discutida fuera de los informes militares técnicos. Incluso cuando un misil armado con racimos es interceptado de forma exitosa, el impacto cinético del interceptor puede romper la carcasa exterior en lugar de vaporizarla completamente. Cuando eso ocurre, las bombetas interiores pueden dispersarse de todas formas desde el punto de intercepción, convirtiendo lo que debería ser una intercepción exitosa en un evento de dispersión incontrolada sobre el territorio que el sistema de defensa estaba diseñado para proteger. La evidencia sobre el terreno confirma esta dinámica con precisión perturbadora. En la ciudad de Yehud, justo a las afueras de Tel Aviv, las submuniciones de un único misil de racimo mataron a 2 trabajadores de la construcción e hirieron gravemente a otro. Los trabajadores estaban al aire libre cuando ocurrió el impacto. Nunca tuvieron la oportunidad de llegar a un refugio, porque el patrón de dispersión de las submuniciones cubrió un área demasiado amplia, demasiado rápido. Los equipos de respuesta a emergencias cerca de Beit Shemesh describieron llegar a escenas con múltiples zonas de explosión superpuestas a pocos metros de distancia entre sí. Un patrón que no se parece a un impacto convencional de misil, sino a fragmentación cayendo desde una amplia área del cielo. Más de 100 países han firmado acuerdos internacionales que prohíben las armas de racimo precisamente debido a su naturaleza indiscriminada y a la amenaza persistente que representan para los civiles. Irán, Israel y los Estados Unidos no son signatarios de esa convención, y ese hecho por sí solo sugiere que los límites operacionales que han contenido partes de este conflicto
pueden haberse removido sin una declaración formal al respecto. La otra dimensión estratégica que está emergiendo de este análisis es lo que los planificadores militares describen como la estrategia de ceguera. En lugar de atacar únicamente los objetivos que están siendo defendidos, el atacante primero apunta a los sistemas que hacen posible la defensa. El 11 de marzo, el New York Times publicó un análisis utilizando imágenes satelitales verificadas que identificó al menos 17 instalaciones relacionadas con los militares norteamericanos dañadas en la región del Golfo. 11 de esos sitios eran instalaciones militares norteamericanas confirmadas en Qatar, Kuwait y Bahrein. Varias habían sido atacadas más de una vez. Las imágenes revelaron daños cerca de domos de radar y antenas parabólicas, incluyendo algunas posicionadas adyacentes a los sistemas de radar TPY-2, la columna vertebral de rastreo utilizada por las baterías de defensa antimisiles CHA-D. Esos radares son literalmente los ojos de la red de interceptación. Si el rastreo se interrumpe, los misiles interceptores no pueden calcular con precisión sus soluciones de disparo. Altos funcionarios de defensa norteamericanos reconocieron que Irán había adaptado su estrategia de objetivos, pasando de atacar solo posiciones defendidas a atacar los sistemas de apoyo que hacen posible la defensa. La frase que los funcionarios usaron para describir los resultados fue que desafiaron las expectativas, lenguaje que en el contexto de la inteligencia militar normalmente significa que los supuestos originales estaban equivocados y que la amenaza fue subestimada. ¿Quién está controlando realmente el ritmo de esta guerra? Porque mientras ambos lados afirman dominio sobre la escalada, la realidad sobre el terreno sugiere algo más complejo que cualquiera de esas narrativas. El bombardeo más técnicamente sofisticado de la guerra llegó días después de que los funcionarios afirmaran que la amenaza había sido prácticamente neutralizada. Las consecuencias económicas del cierre funcional del estrecho de Hormuz, por donde transita aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo, ya están propagándose hacia economías que no tienen ninguna participación directa en las decisiones que llevaron a este conflicto. Israel ha respondido con ataques a gran escala dirigidos a infraestructura de misiles e instalaciones militares dentro de Irán. Se reporta que cientos de objetivos han sido atacados desde que comenzó la escalada. La Fuerza Aérea Israelí ha llevado a cabo operaciones contra centros de coordinación de misiles, complejos de seguridad y bases militares iraníes. Los ataques guiados por inteligencia han intentado destruir lanzadores móviles antes de que puedan disparar. Pero la trayectoria más amplia del conflicto sigue siendo incierta, porque cada nueva oleada de ataques parece aumentar la escala de la siguiente represalia en lugar de reducirla. El Pentágono ha admitido que no tiene un cuadro completo de cuántos lanzadores iraníes permanecen operacionales después de semanas de bombardeos, lo que significa que la capacidad real detrás de estos ataques todavía no está clara para quienes toman las decisiones sobre cómo continuar o cuándo y cómo detener las operaciones. Varias empresas navieras ya han desviado sus buques de las rutas que pasan cerca del estrecho de Hormuz y del Golfo de Omán, en respuesta al aumento de los riesgos documentados. Cada buque desviado añade días y costos significativos a rutas que antes eran directas y predecibles. Cada prima de seguro marítimo que sube en respuesta a los ataques documentados encarece el transporte de petróleo crudo, de gas natural licuado y de carga general a través de los corredores del Golfo. Esos costos adicionales no se quedan en las oficinas de las compañías navieras. Se trasladan hacia arriba en las cadenas de suministro globales, llegando eventualmente a los costos de manufactura, a los precios del combustible al consumidor y a las facturas de energía de hogares y empresas en países que no tienen ninguna voz en las decisiones militares que los están causando. Las narrativas políticas se mueven más lentamente que la realidad del campo de batalla. Los comunicados oficiales se calibran para gestionar la percepción pública, no para describir con precisión lo que los datos del terreno muestran. Y cuando la brecha entre esos dos mundos se vuelve suficientemente amplia durante suficiente tiempo, esa brecha misma se convierte en uno de los factores que determinan el curso de la guerra. Las poblaciones que perciben que se les está ocultando información sobre la magnitud real del conflicto pierden la confianza en la capacidad de sus gobiernos para gestionarlo.
Los aliados que observan que la narrativa de éxito no coincide con los datos verificables, comienzan a recalcular el costo político de su asociación con el conflicto. Y los actores, que están esperando para decidir de qué lado de este enfrentamiento quieren estar, leen el campo de batalla, no los comunicados. Lo que los datos del campo de batalla del 10 de marzo muestran con claridad es que la guerra que se está describiendo en los comunicados oficiales y la guerra que se está librando sobre el terreno tienen cada vez menos en común. La primera describe una campaña en progreso hacia objetivos alcanzables. La segunda muestra un bombardeo de 3 horas con 5 familias de misiles distintas, ojivas de racimo en el 50% de los proyectiles lanzados, daños en 17 instalaciones norteamericanas en la región y una red de defensa antimisiles que está siendo atacada no solo en sus objetivos, sino en los sistemas que la hacen funcionar. Esa es la guerra que está ocurriendo. Y esa es la historia que los datos cuentan cuando se leen, sin el filtro de la narrativa que alguno de los lados necesita que el mundo crea,